Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes en este día. Vamos a ir al Evangelio de Juan, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 6. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 6. Eso lo tenemos en lo que es al final de nuestras Biblias. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 6. Y el tema de este día, hermano, es cómo podemos reconocer el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Cómo reconocer el espíritu de verdad y el espíritu de error? Vamos a estar viendo en la palabra de Dios cómo se manifiesta este espíritu, en el cual muchas veces el espíritu de error nos aparta de Dios mismo y el espíritu de verdad nos acerca a Dios. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 6. Vamos a leer la palabra en el nombre de nuestro Señor y Salvador. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Vamos a orar. Padre, agradecidos estamos por esta tarde. Bendice, Señor, su palabra. Que el Espíritu Santo pueda tocar nuestra vida y nuestro corazón y podernos llevar hacia ese espíritu de verdad para que reconozcamos y seamos conscientes que tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, que habla verdades a nuestras vidas para que nosotros sigamos a ellas. En el nombre de nuestro Señor y Salvador hemos orado. Amén y amén. Leemos la palabra de Dios. Hay algo bien importante y es, hermanos, o el primer punto principal, este texto nos lo dice. Y miren, leamos el 6. Nosotros somos, ¿qué dice, hermano? De Dios. ¿Cuántos somos de Dios? Amén. Somos de Dios. Tenemos un dueño. Amén. ¿Y quién es nuestro dueño? Dios. Es Dios. Entonces nosotros somos de Dios, porque hemos sido comprados por la sangre de Cristo. Amén. Hemos sido comprados por la sangre de Cristo. Tal es el hecho que ahora nuestra vida no podemos vivirla independientemente. Tenemos que vivirla dependiendo de ¿quién? De nuestro Señor, por aquel que nosotros hemos sido comprados, y ese es nuestro Señor. Y dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios, ¿qué dice, hermano? Nos oye. Eso es bien importante. No cualquier persona, hermano, va a tener la capacidad o tiene la capacidad de escuchar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No cualquier persona. Solo la persona que escucha a Dios va a entender el mensaje del evangelio de Cristo. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque algunos que van a escuchar o escuchan el mensaje de la palabra de Dios, dice, estos están locos. Estos viven engañados. A estos los tienen dormidos. Y tantas peyorativas que hay en qué, hermano, en hablar mal del evangelio de Dios. Pero hay algo bien importante, y es, mis amados hermanos, que aquellos que sí escuchamos la palabra de Dios, somos los que somos de Dios. Amén. Dice la palabra del Señor, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Pero viene lo contrario, el que no es de Dios no nos oye. Mire qué importante, hermano. El que no conoce a Dios, no oye a Dios. Por eso es que dice allá en el Evangelio de Juan,
que las ovejas oyen la voz de su pastor y la siguen. Más, hermano, aquel que no es de sus ovejas, no lo va a seguir. ¿Por qué? Porque no sabe escuchar la voz del pastor. Amén. ¿Quién es nuestro pastor? Es nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Él es nuestro pastor. Y por ende, mis amados hermanos, nosotros debemos de escuchar la voz de nuestro pastor, que es nuestro Señor, nuestro Salvador, por aquel a quien dio la vida por cada uno de nosotros. Ahora bien, vamos más adelante. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Y ahí nos vamos, hermano, a poder diferenciar cuando una persona tiene el espíritu de verdad y cuando una persona tiene el espíritu del error. Cuando alguien, hermano, tiene el espíritu del error es porque está equivocado. Cuando alguien tiene el espíritu de verdad es porque está hablando la palabra de Dios. Amén. Ahora bien, quiero que vaya ahí conmigo a Primera de Juan 3:24, ahí mismo, arribita lo tenemos. Dice la palabra del Señor: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿Cuál es el Espíritu que nos ha dado? El Espíritu de verdad, el Espíritu Santo de Dios. Amén. Si Él, hermano, nos ha dado el Espíritu de verdad, Él nos dice que si nosotros le conocemos, hermano, o permanecemos en Él, debemos de guardar sus mandamientos. Mire qué dice el 3:24 de Primera de Juan. El que guarda sus mandamientos permanece en ¿quién, hermano? En Dios. En Dios, correcto. Mire, si yo quiero permanecer en Dios, ¿cuántos quisiéramos permanecer siempre en Dios? Guardemos sus mandamientos, dice. Ahí lo dice la palabra. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios. ¿Y Dios en quién, hermano? Mire, ¿cuántos amamos a Dios, hermano? Amén. Yo quiero que Dios esté conmigo. ¿Cuántos quisiéramos que al salir de nuestros hogares siempre Dios esté con nosotros? Amén. Donde usted se mueve, ¿cuántos quisiéramos que Dios permaneciese siempre en nosotros? Amén. Y hermano, como queremos que Dios permanezca en nosotros, siempre que dice para que Él permanezca en nosotros, debemos de tener en mente de que debemos de guardar sus mandamientos. Es una palabra que Él ha dejado. Es algo que Él ha dejado. ¿Para qué? Para que permanezca el Espíritu de Él en nosotros, hermano. Ya no es, hermano, como en el Antiguo Testamento, que el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo se manifestaba en un templo de piedra o en un tabernáculo. No, ahora se manifiesta ¿en dónde? En nosotros. ¿A dónde mora el Espíritu Santo? Mora en nosotros, hermano. ¿Sí o no? En nosotros mora el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo mora en nosotros y permanecemos en Dios a través de sus mandamientos y guardamos sus mandamientos por amor a Él, ¿qué pasa? Podemos decir que estamos en la verdad. Ok, pero ¿cuál es el espíritu del error? Quiero que vaya conmigo siempre ahí, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. ¿Lo tenemos, hermano? ¿Qué dice? ¿Qué dice, hermano? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Tenemos que tener mucho cuidado.
Cuando habla, hermano, del mundo, está hablando de todo aquello que me separa de Dios. ¿Qué me separa de Dios? Usted puede evaluar en su vida qué es lo que lo separa de Dios. ¿Qué te está separando de Dios? ¿Qué nos está alejando de Dios? ¿Qué nos está apartando de Dios? Todas esas cosas que nos apartan de Dios es el mundo. Porque muchas veces decimos, el mundo, o sea, nuestro planeta Tierra. No, el planeta no nos está separando de Dios. El mundo en sí, que donde vivimos, no nos está apartando de Dios. Nos está apartando de Dios las cosas, hermano, que van en contra de la voluntad de Dios. Eso nos separa de Dios y del amor de Dios. Eso nos separa. Y eso debemos de tener mucho cuidado, hermano. ¿Por qué? Porque si yo amo esas cosas, hermano, el amor del Padre no va a estar en mí. Mire qué dice, leámoslo de nuevo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Yo quiero, hermano, que el amor del Padre permanezca en mí todos los días. Amén. Yo quiero que el amor del Padre viva en mí todos los días. Pero para ello, hermano, yo debo de apartarme de muchas cosas, hermano, del mundo. Las cosas que hay en el mundo. ¿Qué cosas hay en el mundo, hermano, que me apartan de Él? Leamos el siguiente capítulo, el versículo. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué dice, hermano? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Los deseos de la carne. Podría ser risible, hermano, muchas veces uno dice, o uno puede experimentar en nuestra vida deseos carnales. ¿Qué pueden ser deseos carnales? Todo aquello que mi cuerpo quiere hacer, pero que van en contra de la voluntad de Dios. ¿Qué podría ser un deseo carnal? Porque muchas veces cuando decimos deseo carnal, nosotros solo hablamos de relaciones sexuales ilícitas, pero no solamente eso. Hay personas que andan con el deseo, no pueden estar quietos sin hacer algo malo. Se levantan y tienen el deseo de querer robar. De querer robar. Tienen el deseo de querer hacerle algo a alguien, algo malo. Tienen esos impulsos de hacer cosas que no agradan a Dios. Hay personas que son buenas para mentir. Buenísimas para mentir. Pero eso, ¿quién lo hace? Los deseos de la carne. De mentir, de odiar, de hablar mal, de decir malcriadezas, son deseos de la carne. No sé si me está entendiendo, hermano. Hay muchas otras cosas que son deseos de la carne. Entonces, usted y yo debemos de ¿qué? De frenar, hermano, todas aquellas cosas que me alejan de Dios. ¿Por qué? Porque si no, el espíritu del error es el que está actuando en mí. Entonces yo debo de, cuando algo externo esté pasando en mi vida y quiera alejarme de mi comunión con Dios, yo debo de saber que el espíritu del error es el que me está dañando o quiere atacar mi relación con Dios. ¿Está conmigo? Y yo debo de detenerlo. Yo debo de detenerlo. Mire, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos. ¿Qué cosas deseamos? Y el problema que el desear cosas, hermano, no es que sea malo,
Pero cuando codiciamos cosas y rompemos algún mandamiento de Dios, ahí caemos en lo malo. Como por ejemplo, una persona para llegar a un estatus mayor tiene que robar o tiene que mentir para poder llegar hasta, desear llegar hasta ese lugar robando y mintiendo, es malo. No sé si me va entendiendo, hermano. Amén. Hay muchas personas que sobrepasan, hermano, o pisotean a otras personas por tal de que de alcanzar mis objetivos, lo que yo quiero ser, pero ya no estoy amando a mi prójimo porque yo lo estoy pisoteando. ¿Está conmigo? Cuando yo estoy pisoteando a una persona para alcanzar lo que yo deseo, estoy cayendo el espíritu del error. Y es ahí donde yo debo de tener mucho cuidado. Mire, ¿qué dice más? La vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Vamos más adelante. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece. ¿Cómo dice, hermano? Permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ojo, hay una promesa para cada uno de nosotros como creyentes, ¿o no? ¿Cuál es esa promesa? Que Él va a venir, sea que estemos muertos o sea que estemos vivos. Él va a venir, ¿para qué? Para darnos vida eterna. ¿Por qué vamos a permanecer para siempre? Porque Él es el que nos va a dar una vida nueva, una restauración en nuestras vidas. Ahora bien, quiero que vaya conmigo a Primera de Tesalonicenses, perdón, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 1 en adelante. Vamos a ver algunos conceptos que quizás para nosotros es bien complejo de entender o complicado de entender, pero vamos a tratar la manera de explicarlo lo mejor que podamos para que usted lo entienda y se le haga más fácil de comprender lo que vamos a hablar. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1. ¿Lo tenemos? Amén. Mire qué dice la palabra del Señor. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, ¿qué dice? Que no os dejéis mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido en que el día del Señor está cerca. Sabemos que el Señor viene, amén. ¿Cuándo viene? ¿Cuándo se va a manifestar? Ese día no lo tenemos todavía o no lo sabemos. La palabra de Dios dice que nadie sabe el día ni la hora. No lo sabemos. A través de las fiestas conocemos un día muy especial, pero no sabemos el qué día va a ser exactamente. Pero ¿qué dice? Mientras tanto, usted y yo, ¿qué debemos de hacer? Permanecer. Mire que dice, que no dejéis mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Miren, van a haber muchas corrientes que nos van a alejar del Señor. Aquellos que ya estamos un poco más grandecitos, difícilmente, y usted está bien cimentado en la palabra de Dios,
difícilmente se va a mover. Pero los jovencitos que tenemos acá, ellos sí pueden correr por cualquier corriente que les quieran enseñar. Y es ahí donde los padres de familia tienen una gran responsabilidad. ¿En qué? En poder guiar en el espíritu de la verdad a los hijos, a los jóvenes. Y los jóvenes tienen que empezar a tener madurez para comprender que lo que sus padres les están enseñando es para el bien de sus vidas. No solamente la vida física aquí en la tierra, sino que también la vida eterna que Dios nos ha prometido. La palabra de Dios, hermano, no solamente me enseña a caminar acá físicamente, sino que me prepara, hermano, para el reino de los cielos. Y es ahí donde los padres tienen que tener la autoridad, porque muchos padres hoy en día han perdido la autoridad de la palabra de Dios. Tristemente es ver, hermano, a niños, niñas, deshonrando a sus padres, siendo malcriados. Los jóvenes, los niños, les dicen malas palabras, les pegan a sus padres, deshonrando el mandamiento de Dios. Y qué triste, hermano, es ver que los padres no hacen absolutamente nada. Es tiempo, hermano, de que usted y yo debemos de enseñarles a ellos también. Así como nosotros estamos aprendiendo, también enseñarles a ellos a que deben de continuar el camino del Señor. Porque va a venir el espíritu de error, el espíritu de engaño, y te va a atrapar y te va a seducir y al final te va a llevar a muerte. ¿Qué es lo que pasó con el pecado allá en Génesis? Sedujo, engañó, convenció. ¿Y cuál fue el final? La muerte. La muerte. Hubo una sentencia. ¿Y cuál fue la sentencia? Si comieres, él ya había dado una sentencia desde antes. Ya había dado ese mandamiento. Y en el mandamiento había dado una sentencia. Si comieres de ese árbol o del fruto de ese árbol, ciertamente morirás. Ya había una sentencia dentro del mandamiento. Pero el mandamiento ¿se ejecutó o no se ejecutó? Claro que sí. A pesar que pudieron vivir muchos años, pero llegó un momento en que se deterioró el cuerpo y murieron. Igual nosotros, hermano, mire, aquí habla esta porción de la palabra, habla del hombre de pecado. Cuando se habla del hombre de pecado, se habla muchas veces del anticristo, de aquel hombre que va a venir en los últimos tiempos y va a perseguir al pueblo de Dios y va a matar al pueblo de Dios. Pero, hermano, el espíritu del error ya está aquí. El espíritu de error ya está, hermano. El espíritu de error lo estamos viviendo. El espíritu del pecado lo estamos viviendo. Ya está aquí. Dice más adelante. Vamos al 2:3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Dice la palabra, nadie os engañe en ninguna manera. ¿Qué quiere decir, hermano? Si usted conoce la palabra, nadie le va a engañar. Pero ¿por qué somos engañados?
Porque no sabemos nada de la palabra. Amén, ahí está claro. Si nosotros nos tomáramos el tiempo, hermano, de escudriñar la palabra, de leer la palabra, nadie nos estaría engañando. Inclusive, quizás ni necesidad de predicadores, porque usted conoce la palabra. Pero ¿por qué Dios levanta predicadores? Levanta predicadores para enseñarle a su grey, para enseñarle a su pueblo cómo debemos de caminar. ¿Por qué? Porque van a venir muchos engañadores. Quiero que vaya conmigo a Mateo, no vamos a perder ese texto, Mateo 24. Mateo 24. Versículo 4 y 5. ¿Lo tenemos? Mateo capítulo 24, versículo 4 y 5. Amén. El mismo Señor nos advierte de esto. Y mire qué dice. Respondió Jesús y le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos, ¿qué dice, hermano? Ahí está. A muchos va a engañar. Usted y yo, si leemos la palabra, no vamos a ser engañados. Si usted y yo leemos la palabra, no fácilmente, hermano, nos van a hacer mover de la manera en la que el Señor nos ha enseñado la palabra de Dios. Quiero que vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10. Vamos. Evangelio de Juan 10, 10. ¿Lo tenemos, hermano? Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10. Amén. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para la que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Sí? Está el pastor, pero a la vez el Señor acá en esta parábola nos muestra que hay un ladrón. Amén. Ahora bien, usted y yo debemos de saber conocer quién es el pastor y quién es el ladrón. El ladrón va a llamar a sus ovejas y las va a seguir. No. Pero el pastor va a llamar a sus ovejas y las va a seguir. ¿La van a seguir sus ovejas si el pastor habla? Claro que sí, porque las ovejas conocen la voz de su pastor. Pero las que no son ovejas, aunque sean ovejas, no la van a seguir. ¿Por qué? Porque no saben escuchar la voz del pastor, porque ya han sido engañados por el ladrón. De una manera u otra, el ladrón conoce la debilidad de las ovejas, y es ahí donde ataca. ¿Cuál es la debilidad de nosotros como creyentes, hermano? ¿Cuál cree que es la debilidad de nosotros? No conocemos. Esta es nuestra debilidad. No conocemos la palabra. No conocemos la palabra. Y viene cualquier ladrón, ¿y qué? Te llama conoce tu debilidad y sabe que no conoces de la palabra. Entonces, ¿qué viene? ¿Qué es lo que hace? El ladrón te endulza, el ladrón te seduce y el ladrón te termina engañando.
Y como usted y yo no conocemos, vamos a perdición. Ojo, tenemos que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué razón? Porque si yo no conozco, cualquiera me va a venir a dar, como decimos en nuestro salvadoreño, gato por liebre, decimos. Cualquiera. Y eso, hermano, lo podemos aplicar en cualquier área de nuestras vidas. En cualquier área de nuestras vidas. Si nosotros no conocemos las cosas, nos van a engañar. Porque muchas veces las personas que conocen de leyes y aquellas que son personas malas, que interpretan malas leyes, engañan a otras personas. Mire, fírmeme aquí, quiero ver cómo firma usted. Fírmeme aquí este papelito, mire, y usted bien confiado, mire, aquí ya firme. Va. Ahí elaboran un papel, un documento, y como usted ya firmó, ya lo que usted firmó, ya pasó a manos de las personas. ¿Por qué? Porque hay manipuladores. Hay personas que saben hacer bien las cosas. Mal, ¿verdad? Claramente, mal. Pero las hacen y te engañan fácilmente. El ladrón viene, dice aquí la palabra, para hurtar, para matar y para destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dios nos ha prometido una vida eterna. No una vida de engaño. Dios no nos ha venido a engañar. No, Dios nos ha dado la verdad y conoceréis la verdad y la verdad os hará. ¿Qué dijo que es la verdad? La palabra es la verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Aquí no va a haber ninguno, hermano, que pueda venir a usted y a mí a querernos engañar. Vamos allá donde estábamos en Tesalónica, porque el tiempo ya nos está avanzando. Segunda de Tesalonicenses. Estábamos en el capítulo 2, versículo 3. ¿Lo tenemos, hermano? Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. La palabra difícil aquí es, ¿y qué es apostasía? Me puede decir usted. ¿Verdad que no sabemos? Yo le puedo decir cualquier cosa, hermano, que es apostasía. Aquí si yo quisiera inventarles algo, aquí, yo me los puedo engañar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no sabemos qué es apostasía. ¿Cuántos hemos tenido esta palabra de Dios, hermano, acá en nuestras manos y no sabemos qué es apostasía? Amén. Y hermano, dice, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Apostasía es aquel que se aparta de la verdad. Anótelo si usted gusta, o vaya a buscarlo, porque de esto se trata. Apostasía es aquel que se aparta de la verdad. Estamos hablando de la Biblia, porque hay diferentes tipos de apostasías. Esa es una palabra no solamente que se puede utilizar, que se utiliza bíblicamente, sino que se puede ocupar en otros ámbitos profesionales. Pero en este caso, hermano, es aquel que se aparta de la verdad. Y cuando yo me aparto del espíritu de verdad, hermano, estoy cayendo en el error. ¿Está conmigo?
Entonces dice, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Usted puede decir, no, pero es que eso va a ser para aquel tiempo, cuando se manifieste el hombre de pecado, cuando se manifieste el hijo de perdición. Ok, le hago la pregunta. ¿Se recuerda qué es pecado? ¿Se recuerda que era pecado? ¿No? Vayamos a Primera de Juan y vamos a regresar de nuevo. Vamos a Primera de Juan, allá donde estábamos. Tres, 4. ¿Lo tenemos? Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es, ¿qué dice, hermano? Infracción de la ley. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo todos ahí? Aquel que comete pecado está infringiendo la ley. ¿Cuál ley, hermano? ¿De cuál es la única ley que nos está hablando acá? De la ley de Dios. O sea que cuando dice, vamos allá nuevamente a Tesalónica, vamos a Tesalónica, nuevamente donde estábamos, por eso le dije que no me lo perdiera. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Qué era apostasía? Apartarme de la verdad. Y se manifieste el hombre de... ¿Qué es un hombre de pecado? ¿O cuándo hay un hombre de pecado? Cuando el hombre infringe la ley de Dios. ¿Estamos claros ahí? Si allá nos decía que el pecado es infracción de la ley, el hombre de pecado es aquel que está infringiendo la ley de Dios. ¿Está conmigo? ¿Me va comprendiendo? ¿Me va entendiendo la idea cómo la llevamos? ¿Amén? ¿Sí? Entonces el hombre de pecado, por tanto, es el hijo de perdición. ¿Por qué de perdición? Porque si infringe la ley de Dios, está en pecado. Es un hijo de perdición. Y hago la pregunta. No necesariamente se tiene que manifestar el anticristo para que este versículo cobre vida, no. Ya hay hombres de pecado, ya hay hijos de perdición que están perdiendo a la humanidad hoy en día. Están hermano, en apostasía. ¿Sabe cuál es el problema de hoy en día? Es que hoy han salido, hay influencers que le dicen, influencers que son buenos, pero hay influencers que son malos. Hay personas que te van a decir, ¿y por qué crees en Dios? ¿Y quién es Dios? Mira, eso es anticuado. Mira, eso es para viejitos. Vos no estás viejito. Vos estás joven. ¿Sí? Eso es para las viejitas que van a la iglesia. Vos estás joven. Viví tu vida. Hacé lo que querrás. No te va a pasar nada. Amén. ¿Y qué te están diciendo? Te están diciendo que te apartes de Dios. El espíritu del error, el espíritu del pecado, el ladrón, el ladrón que engañándote, el ladrón conociendo tu debilidad, ¿para qué?
para que te apartes de la voluntad de Dios y caigas en apostasía. ¿Y qué era apostasía? Apartarse de la verdad. ¿Sí? Jóvenes tienen que tener mucho cuidado. Adultos también tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque vendrán hombres de pecado, hijos de perdición. Me van a perder totalmente mi vida. Van a perder mi vida. Yo debo de continuar el camino. Mire, ¿usted cree, hermano, que si yo fuera un predicador, hermano? Mire, yo sé que si yo fuera un predicador que contara chistes, no nos aburriríamos. Amén. No, hombre, nos estuviéramos riendo a cada rato. Pero si fuera pero como soy un predicador que enseño la palabra, sabe que el enemigo no está contento. El enemigo no está contento. El enemigo, ¿qué es lo que quiere? Que sigas así. Que sigas así. Ya ves que ir al culto, no, hombre, no te sirve de nada. Ir a la reunión, ¿para qué vas? Si sos igual, si no cambias, si seguís lo mismo. Hombre, Él conoce nuestras debilidades. Y no solamente ¿y quiénes son? ¿Sabe quiénes te dicen esas cosas? Las mismas personas que están alejadas de Dios. ¿O no? Un creyente, ¿qué te va a decir? Persevere, hermano, siga adelante, busque de Dios, ame a Dios, lea la palabra, ore, ayune, incline rodillas. Eso te va a decir un creyente. Pero aquel que tiene el espíritu de error, ¿qué te va a decir? ¿Y para qué vas? ¿Seguís igual? ¿No cambias? ¿Sos malcriado? ¿Sos desobediente? ¿No haces caso? ¿De qué te sirve? El espíritu del error. Y nosotros, hermanos, le creemos más al espíritu del error que al espíritu de verdad. Nos dejamos, tiene razón, dicen algunos, mejor ya no voy. ¿Sí? Así decimos. Y nos vamos alejando y nos vamos alejando. Cuando el espíritu del error ya te tiene dominado, ni te dice nada. Tú solamente dices, ya no quiero ir. Pero cuando el espíritu de verdad está, ¿qué te dice? Ve, yo tengo algo para ti. Yo quiero bendecirte. Yo quiero darte vida eterna. Yo quiero que aprendas de mi palabra. Yo quiero que conozcas de mí. Que no solo me conozcas en la letra, sino que me conozcas en espíritu y en verdad. Eso es lo que quiere el Señor. Eso es lo que anhela el Señor. Por eso es que debemos de tener cuidado. Ojo, como comenzamos, aquel que tiene el Espíritu de Dios, oye, o el Espíritu de verdad, oye a Dios. Pero aquel que tiene el espíritu del error, no oye. No oye. Sale igual como vino. Yo espero, hermano, que en esta tarde hayamos aprendido algo. Yo espero que estos minutos que hemos estado acá, hermano, hayamos aprendido algo. No nos vayamos como venimos, sino que salgamos motivados de amar a Dios, de que el Señor viva en nuestra vida. ¿Cómo? Guardando sus mandamientos, amándole a Él. De esa manera, creyéndole. Mire, dos cosas bien fundamentales que siempre les dejo es que crea en Jesucristo y guarde sus mandamientos por amor a Él. Siempre se lo voy a decir. Crea en Jesucristo y guarde sus mandamientos por amor a Él. ¿Por qué? Porque ese es el todo del hombre. No hay más. No hay más.
Por eso es que debemos de tener en cuenta, hermano, y conocer cuando el espíritu del error me está hablando y cuando el espíritu de verdad me está hablando. Hay que identificarlos y usted ahora sabe cómo identificarlos. Ahora usted sabe cómo va a caminar en el Señor. Ahora usted sabe cómo va a dirigir su vida para con el Señor. Mis amados hermanos, dice la palabra, y se lo vuelvo a repetir, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y si somos del Espíritu de verdad, andemos en el Espíritu de verdad. Regálenle una ofrenda de palmas al Rey. Vamos a orar. Padre, agradecidos estamos, Señor, por este día. Gracias, bendito Dios, porque nos has permitido estar en este día de reposo, bendiciendo, alabando, compartiendo este mensaje tan grande y maravilloso a través del Evangelio. Gracias, Padre Celestial, porque hemos aprendido a conocer, a identificar cuando el espíritu del error y cuando es el espíritu de verdad. Conocer que guardar tu palabra y creer en ti es que el espíritu de verdad está en nosotros. Pero saber que cuando el espíritu del error está, es cuando desobedecemos a tu palabra, desobedecemos a tus mandamientos y no escuchamos tu palabra y no creemos en ti. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a caminar firmes. Ayúdanos a caminar conforme a sus mandamientos, conforme a sus instrucciones, a sus enseñanzas. Ayúdanos, Padre. Gracias, bendito Dios, porque sabemos que tú eres un Dios grande, un Dios poderoso, y sabemos que para ti no hay nada imposible. Ayúdanos a identificar cuando tú nos estás hablando a través de su palabra. Y ayúdanos, Señor, a poder identificar cuando otras personas no nos están hablando con la verdad. Gracias, bendito Dios. Gracias por este tiempo en el cual venimos y lo dedicamos a usted. En el nombre de nuestro Señor y Salvador hemos orado. Amén y amén.